Ahora a las 7:19 vamos a reflexionar un poquito sobre lo que está pasando en la Argentina. Días pasados hablábamos con el psicólogo Alejandro Limanovich respecto a las declaraciones de José Luis Espert, referente liberal, dirigente liberal de la Argentina, legislador él, que decía que era menester disminuir la natalidad en familias pobres en la situación que estaba viviendo la Argentina, ¿no? Había que disminuir la natalidad en familias pobres. Él obviamente lo justifica por el tema de los planes sociales. Habla de que bueno, esto sirve y abona al clientelismo. Es más, esa corriente está, si los picás un poquito, están a favor de que haya voto calificado, ¿no? De que cierta gente no pueda votar, aquellos que son clientes, entre comillas, del Estado. Pero bueno, me dio a reflexionar, primero para mis adentros, luego con Litmanovich, con otros amigos, de cómo la Argentina es muy particular lo que está pasando, porque ha disminuido la natalidad. El último censo dio eso, dio que disminuyó la natalidad, o sea, nacen menos niños en la Argentina, en una nación despoblada, porque siempre la Argentina fue poblada, despoblada, ¿no? Con hermosos y ricos recursos naturales, con las fronteras desguarnecidas. Bueno, esto es lo que tenemos en la Argentina y se promueve la no natalidad, digamos, ¿no? O disminuir la natalidad. Desde la derecha liberal, como podría ser José Luis Esper, pero también desde la izquierda. Ahora no están tan en los medios de comunicación con eso, pero recuerden ustedes en la etapa de la votación sobre el aborto, la interrupción legal del embarazo, la izquierda promovía esto, promueve la eutanasia. ¿Qué más promueve? Promueve la liberalización de las drogas, que sabemos que no es lo mismo una adicción para un pibe pobre que para otro más rico que puede pagarse un tratamiento. Y esto puede terminar, no necesariamente, pero puede terminar en la muerte, en los sectores más bajos de la sociedad. Así que de alguna manera contribuyen a lo mismo. Desde diferentes lugares contribuyen a lo mismo en una Argentina, como decíamos, despoblada, con hermosos recursos naturales, hermosos y ricos recursos naturales, que no puede defenderse. ¿Hay alguna suerte de plan detrás? ¿Esto pasa por casualidad? Bueno, algo de esto vamos a estar reflexionando a continuación con Lucas Carena, que es licenciado en Comunicación Social, es experto en temas culturales, ha escrito varios libros y bueno, tenemos el gusto de charlar con él. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué te da a reflexionar estas declaraciones de Espert, como decíamos, que si sacamos el nombre de José Luis Espert, hasta tendrían que ver con las de la izquierda o el sector más progresista de la Argentina? Sí, mira, yo escuchaba atentamente el análisis preliminar que hacías, lo comparto. Creo que vivimos en una Argentina muy trastocada y es cierto que hay un mal endémico a lo que es la ideología liberal respecto de esta situación. Que tiene que ver con el concepto de libertad que baraja sobre todo cierta derecha liberal, ¿no? Ciertos sectores de derecha liberal, que tiene que ver con una libertad contractual que no pone, digamos, a las condiciones del entorno social, sociocultural en cuenta. Entonces el libre contrato lo que hace es que la voluntad de las partes es lo único que importa. Y eso lleva, bueno, cada tanto a manifestaciones como las que hemos escuchado en los últimos tiempos, de la venta de órganos, la posibilidad de que la venta de niños sea un mercado más, y ahora esto, ¿no? También de el control de la natalidad como una cosa necesaria y jugando siempre a la de la políticamente incorrecta, ¿no? Señalar al rey desnudo, porque muchos sectores salieron a defender lo de que dijo José Luis Espert, diciendo que es lo que muchos piensan, pero nadie se atreve a decir. Yo creo que el progresismo ha hecho bastante daño este último tiempo y la reacción a eso lleva también a extralimitar la reacción al discurso políticamente correcto del progresismo, lleva al otro extremo, ¿no? A un problema, ya insisto, que es endogámico, que es endémico al pensamiento liberal. ¿Qué es esto? Digamos, nadie te pone un revólver
en la cabeza y te dice, sí, vendé tus órganos. Ahora, en la realidad concreta, todos sabemos que alguien que puede llegar a mutilarse y vender partes de su cuerpo está en una situación de desesperación. Entonces, todo este tipo de discursos que han aflorado en este último tiempo son expresión de algo que está latente, que está de manera subrepticia circundando en ciertos discursos que en última instancia es un discurso de clase. Yo creo que vos dijiste muy bien el voto calificado, nombraste varias cosas, ¿no? La idea de que la persona que expresa de un plan social no debería tener participación política. Bueno, es un discurso peligroso, a mi entender, porque termina justificando, insisto, un elitismo que por momentos no solamente tiene una lógica antinatalista, que como bien expresaste, Antonio, la Argentina viene, digamos, en un declive poblacional, sino que también tiene una tónica eugenésica, la famosa y decimonónica teoría de la eugenesia de la selección de las personas. Sí, y sí. eso, bueno, de ahí al extremismo racial y demás. Bueno, Ahora, está pegando mucho en cierta clase media y en cierta clase media. Esto no lo digo de resentimiento, ni mucho menos, ¿no? Pero en cierta clase media frustrada, que por ahí no puede realizarse, en muchos casos profesionales independientes, que, bueno, ven que en este país la clase media cada vez está más asediada, que ahora se viene un nuevo ajuste y lo va a pagar la clase media, etcétera, etcétera. Pero dice, no, ¿para qué vamos a traer hijos? ¿Para qué vamos a concebir si después no lo vamos a poder mantener, no le vamos a poder dar un buen nivel de vida, una calidad de vida? Se piensa de esta forma, y es más, esa clase media quiere que los más pobres piensen de esta forma, ¿no? ¿Para qué va a conseguir? Si después no lo van a poder mantener y van a tener que vivir del plan social. Ese razonamiento está pegando mucho desde la impotencia también, se lo podría analizar de ese lugar, creo, en una situación de crisis profunda como está viviendo la Argentina. No, efectivamente. Hay una clase media que está frustrada porque siente que sostiene a otra parte que vive de manera parasitaria de su esfuerzo y de su trabajo. Esto Claro, es algo esa es que la palabra, parasitaria, sí, esa es la palabra. Claro, hay una lógica parasitaria que también es real. Entonces, cuando la clase política no va a hacer nada para resolver la pobreza, por lo menos que no se multipliquen los pobres. Esa es un poco la lógica, y Spert lo hace explícito a esto. Es decir, la Argentina va a ser una villa miseria si se siguen multiplicando los pobres, con la lógica de que teniendo hijos van a conseguir planes sociales. Ahora, déjame decirte una realidad de los planes sociales que nadie se atreve a decir, y porque desconoce el tema. El arquetipo del planero, como puede ser, hace poco trascendió y se viralizó esta chica de 34 años, Mariana Alfonso, que alardeaba, se ufanaba de no trabajar y tener planes sociales, que genera mucha indignación en cierta clase trabajadora, que dice, bueno, yo encima que trabajo y sostengo a esta gente se ufana, se jacta de dedicarse a tener hijos. La realidad de la mayoría de los planes sociales, y te puedo asegurar que conozco bien el tema, en la Argentina hay 20 millones de personas que trabajan y 8 millones trabajan en el mercado informal, trabajan en negro. La mayoría de los que reciben un plan no son la realidad de Mariana, la verdad es esa, pero no se dice. La mayoría cobran un plan, como puede ser el potenciar trabajo, que son 22.000 pesos, y nadie vive con eso. La mayoría están trabajando. La mayoría están trabajando en negro, con lo cual hacen changas, trabajan en la construcción, empleados domésticos, hay muchos, con lo cual el plan social, en la mayoría de los casos, termina subsidiando parte del salario que muchos emplean en negro, porque no lo pueden blanquear, porque la FIP, si da salta temprana, cruza con ANSES y la persona se le cae el plan. Claro. Entonces, lo que se está haciendo cuando se paga un plan social es pagar una parte del salario que el empleador, y estimula al que el empleador nunca lo blanquee. Es decir, una parte, una proporción del salario es el plan social y la otra es lo que realmente remunera en negro el empleador. Con lo cual, sí. salarios más bajos y permanentemente en negro. Contribuye al mercado informal de la economía. Ahora, Lucas, ¿hay alguna suerte de operativo de pinzas? Se decía en otra época, ¿no? En los 70, es como que desde la derecha, desde la izquierda se intentaba, de alguna manera, ¿cómo podemos decir?, atrapar a la Argentina
para que llegue a un callejón sin salida. Hoy hay eso desde la derecha o el sector que domina la derecha, el liberalismo, digamos, y desde la izquierda ese progresismo que está a favor del aborto, de la eutanasia, de la liberalización de las drogas, etc., etc. ¿Hay una suerte de operativo de pinzas para destruir a la Argentina o impedir su progreso? Que es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Porque ya estamos llegando a un momento, 5.000 millones de reserva del Banco Central, digamos ya, después de esto, ¿qué viene? Entregar el territorio, ¿no? Porque uno le da esa impresión, cuando no podamos pagar más, va a decir, bueno, entreguen la Patagonia y quedamos a mano, van a decir los organismos internacionales. ¿Hay alguna suerte de operativo de pinzas o es muy conspiranoico, dirían ahora, pensar eso? Mira, sí, la teoría de la doble tenaza, o como le decís, de doble pinza, existe desde tiempos inmemoriales. Yo, en parte, creo que coinciden, o sea, porque el progresismo de izquierda y la derecha más de corte liberal coinciden en el internacionalismo. Es decir, a nivel internacional, por supuesto, que hay una discursividad que en paralelo promueve por izquierda y por derecha una extranjerización de las políticas públicas, una agenda internacionalista donde derechos humanos, bandera que ha sido siempre tremoleada por la izquierda, derechos humanos y Agenda 2030 están a la orden del día. Sí, desde esa perspectiva hay una confluencia, es decir, coluden en un mismo fin. Yo no sé si se ponen de acuerdo. Yo no sé si, no sé, Spert y gente del Polo Obrero se reúnen en secreto para decir vamos por acá y terminan votando de manera similar frente a los planes del oficialismo. Uh-huh. Sí creo que su lógica, su forma de pensar y de concebir la realidad los lleva desavisados para mí de cómo funcionan ciertos poderes fácticos a nivel internacional, a caer en la trampa del internacionalismo y terminan teniendo una perspectiva muy poco soberana para solucionar los problemas de la Argentina. Desde esa perspectiva adhiero a que hay una estrategia de doble tenaza contra la prosperidad de nuestro país. Muy interesante, Lucas. Te agradecemos este contacto, gracias por ayudarnos a reflexionar un poco sobre lo que está sucediendo en la Argentina, que es difícil, al menos para mí, de entender. Muchas gracias por este contacto. Gracias a vos, Antonio, y a toda la gente de Cuna de la Noticia. Un abrazo grande. Adiós.